La historia de Job comienza con una descripción que resalta su carácter excepcional. La Escritura dice: desde el inicio, la palabra de Dios nos presenta a Job no como un hombre común, sino como alguien íntegro en todos sus caminos. Era un hombre que vivía con reverencia delante de Dios, y esa reverencia se traducía en una vida recta y apartada del pecado. Su fidelidad no era superficial, era profunda, sincera y comprobada por su estilo de vida. Job tenía una gran familia y muchas posesiones. Era un hombre próspero, bendecido en gran manera. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su ganado y bienes eran abundantes. Sin embargo, lo más destacable de Job no eran sus riquezas materiales, sino su fidelidad a Dios en medio de la prosperidad. Muchos son fieles cuando necesitan, pero se olvidan de Dios cuando todo les va bien. Job, en cambio, honraba a Dios incluso cuando su copa rebosaba de bendiciones. Uno de los aspectos más conmovedores del carácter de Job es su preocupación espiritual por sus hijos. La Biblia nos dice: este versículo nos muestra a un padre intercesor, un hombre que comprendía la santidad de Dios y deseaba que su familia viviera en pureza. Job no daba por sentada la comunión con Dios, era un vigilante espiritual de su hogar. Esta actitud habla del tipo de fe que Job profesaba, una fe activa, reverente, y comprometida no solo con su vida, sino también con la vida de su familia. El consejo celestial, cuando Dios permite la prueba. En los versículos siguientes de Job 1, somos trasladados a una escena celestial, donde se desarrolla un diálogo entre Dios y Satanás. Es aquí donde se nos revela el trasfondo espiritual de la prueba de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1, 6-8. Dios mismo da testimonio de la fidelidad de Job. ¡Qué honor tan grande! No es Job quien se presenta delante de Dios, sino Dios quien presenta a Job como un ejemplo de integridad. Sin embargo, Satanás responde con acusación. Sugiere que la fe de Job depende de su prosperidad, diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1, 9-11. Aquí vemos una realidad espiritual. Muchas veces, el enemigo intentará poner en duda la autenticidad de nuestra fe. Y Dios, que todo lo sabe, permite que pasemos por pruebas, no para destruirnos, sino para que nuestra fe sea afirmada, purificada y fortalecida. Dios responde. Este versículo es clave para entender las pruebas del creyente. Nada puede tocar nuestras vidas sin el permiso de Dios. Aun cuando el enemigo desea hacernos daño, Dios tiene el control soberano. Él pone límites. Satanás no tiene carta blanca, actúa dentro del margen que Dios establece. La primera prueba, pérdida total. Satanás no tarda en poner en marcha su plan destructivo. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras: sus bueyes, asnos, ovejas, camellos, siervos, y lo más doloroso, sus hijos, son destruidos. Uno tras otro, los mensajeros llegan con noticias trágicas. El mundo de Job se desmorona en cuestión de horas. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 20-21. Este es uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura. Job, en medio de un dolor inimaginable, no maldice, no se queja, no exige explicaciones. Él adora. Se postra. Reconoce que todo lo que tenía venía de Dios, y que Dios es soberano para dar y quitar.
Este acto de adoración en medio del dolor es una de las pruebas más elocuentes de la autenticidad de su fe. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. El enemigo no estaba satisfecho. Aun después de ver la adoración sincera de Job en medio del dolor, Satanás volvió a presentarse delante del Señor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Job 2:1-3. Una vez más, Dios destaca la fidelidad de Job, incluso después de haber perdido todo. Pero el acusador, fiel a su naturaleza, lanza otra sospecha. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:4-5. Satanás estaba convencido de que Job solo permanecía fiel porque aún conservaba su salud. Este versículo nos recuerda que muchas veces, lo más difícil de perder no son los bienes ni las personas, sino el bienestar físico. El dolor corporal, la enfermedad, la angustia física, pueden desgastar nuestra mente y corazón. Pero aún allí, Dios tenía un propósito. Dios le permite a Satanás tocar el cuerpo de Job, pero le pone un límite. Job es herido en su carne. La enfermedad que sufre Job no es leve. Es una dolencia dolorosa y humillante. Su piel está cubierta de llagas, su cuerpo se debilita y su aspecto se deteriora de forma tan impactante que más adelante sus amigos ni siquiera lo reconocerán. Es tan desesperante su estado que toma un tiesto para rascarse sentado en medio de las cenizas. Esta imagen es desgarradora. El hombre que era el más respetado en la región, ahora yace enfermo, solo y cubierto de úlceras. Es en este punto cuando aparece otra prueba, la incomprensión de los más cercanos. Estas palabras no deben ser vistas solo como reproche, sino como el reflejo del dolor y desesperación de una esposa que también ha perdido a sus hijos y su estabilidad. Ella está rota. Pero en su quebranto, sugiere una salida que, aunque humana, va en contra de la fe. Job, sin embargo, responde con sabiduría y firmeza. Este versículo encierra una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana, la soberanía de Dios sobre todo, tanto en lo bueno como en lo adverso. Job no está diciendo que Dios haga el mal, sino que nada ocurre fuera de su conocimiento. Él entiende que si recibimos con gratitud las bendiciones, también debemos afrontar con reverencia las pruebas. En todo esto no pecó Job con sus labios. La soledad del dolor. Después de esto, la Biblia nos cuenta que 3 amigos de Job vienen a visitarlo, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo desde lejos, no lo reconocen. Rompen en llanto, rasgan sus mantos, y se sientan con él en silencio por 7 días y 7 noches. Y no le hablaban palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Este silencio inicial de los amigos puede ser visto como un gesto de empatía. A veces, cuando alguien está sufriendo, lo mejor que podemos hacer no es hablar, sino acompañar. El simple acto de estar presentes puede tener un poder sanador. El dolor profundo no siempre necesita explicaciones, sino compañía. Sin embargo, como veremos más adelante en el libro, estos amigos terminarán siendo más carga que consuelo. Pero por ahora, el énfasis sigue en Job, su cuerpo destruido, su espíritu en lucha, y aún así, su fe en pie. La paciencia que glorifica a Dios. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento hace una mención específica a la historia de Job como ejemplo de perseverancia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. La paciencia de Job no es resignación, es una espera activa en la soberanía de Dios. Él no entiende, pero espera.
No tiene respuestas, pero confía. No encuentra alivio, pero no abandona su fe. Esta paciencia glorifica a Dios más que cualquier bendición recibida. Cuando alguien es capaz de seguir adorando, aún con las lágrimas corriendo por sus mejillas, ese acto se convierte en testimonio vivo del poder de la fe verdadera. Jesús dijo: Job es un ejemplo vivo de cómo caminar en medio de la aflicción con la certeza de que Dios tiene el control. Su vida, en este momento de oscuridad, se convierte en luz para quienes, siglos después, seguimos aprendiendo de su testimonio. Dios responde y Job es restaurado. Después de las intensas pruebas sufridas por Job, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos, la enfermedad que afligió su cuerpo, la incomprensión de su esposa y las palabras confusas de sus amigos, comienza una nueva etapa, el cuestionamiento profundo. Job clama, pregunta, se lamenta. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado. Según ellos, su sufrimiento es el resultado directo de su maldad. Elifaz, Bildad y Zofar representan una teología defectuosa, creen que Dios siempre premia a los justos con prosperidad y castiga a los impíos con sufrimiento. En sus discursos, atacan sin misericordia a Job, insinuando que su dolor es una prueba de su culpa. Pero Job se defiende con integridad, afirmando una y otra vez su inocencia. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. En tanto que me quede aliento en mí, y el hálito de Dios esté en mis narices, no hablarán mis labios iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job 27, 4-5. Aquí brilla con mayor fuerza la paciencia de Job. No es perfecta, como ser humano, Job se queja y lamenta, pero es perseverante. A pesar de todo, no renuncia a su fe. No pierde su confianza en que Dios es justo, aunque no comprenda sus caminos. Y es en ese clamor honesto donde Dios se hace presente. La paciencia que glorifica a Dios. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento hace una mención específica a la historia de Job como ejemplo de perseverancia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. La paciencia de Job no es resignación, es una espera activa en la soberanía de Dios. Él no entiende, pero espera. No tiene respuestas, pero confía. No encuentra alivio, pero no abandona su fe. Esta paciencia glorifica a Dios más que cualquier bendición recibida. Cuando alguien es capaz de seguir adorando, aún con las lágrimas corriendo por sus mejillas, ese acto se convierte en testimonio vivo del poder de la fe verdadera. Jesús dijo: Job es un ejemplo vivo de cómo caminar en medio de la aflicción con la certeza de que Dios tiene el control. Su vida, en este momento de oscuridad, se convierte en luz para quienes, siglos después, seguimos aprendiendo de su testimonio. Dios responde y Job es restaurado. Después de las intensas pruebas sufridas por Job, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos, la enfermedad que afligió su cuerpo, la incomprensión de su esposa y las palabras confusas de sus amigos, comienza una nueva etapa, el cuestionamiento profundo. Job clama, pregunta, se lamenta. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado. Según ellos, su sufrimiento es el resultado directo de su maldad. Elifaz, Bildad y Zofar representan una teología defectuosa, creen que Dios siempre premia a los justos con prosperidad y castiga a los impíos con sufrimiento. En sus discursos, atacan sin misericordia a Job, insinuando que su dolor es una prueba de su culpa. Pero Job se defiende con integridad, afirmando una y otra vez su inocencia. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. En tanto que me quede aliento en mí, y el hálito de Dios esté en mis narices, no hablarán mis labios iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job 27, 4-5. Aquí brilla con mayor fuerza la paciencia de Job. No es perfecta, como ser humano, Job se queja y lamenta, pero es perseverante. A pesar de todo,
no renuncia a su fe. No pierde su confianza en que Dios es justo, aunque no comprenda sus caminos. Y es en ese clamor honesto donde Dios se hace presente. Dios responde desde el torbellino. Después de un largo silencio, Dios finalmente rompe su aparente distancia y habla con Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38, 2-3. La respuesta de Dios no es una explicación directa del sufrimiento de Job. En lugar de responder el ¿por qué?, Dios le muestra el ¿quién? Le recuerda a Job su poder, su sabiduría infinita y su soberanía absoluta. Le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Dios repasa toda la creación, los mares, los cielos, los astros, los animales salvajes, el ciclo de la vida y de la muerte. Cada pregunta divina le recuerda a Job su pequeñez frente a la inmensidad de la obra del Creador. No como reproche, sino como corrección amorosa. Dios le enseña que hay cosas que escapan al entendimiento humano, pero que aún así forman parte de su plan perfecto. Job, confrontado con la grandeza de Dios, reconoce su lugar. Y más adelante, Job declara una de las frases más profundas de todo el libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Aquí vemos una transformación espiritual. Job pasó de conocer a Dios de manera indirecta, a tener una experiencia personal, viva y reveladora. La prueba no solo lo llevó a demostrar su fe, sino a profundizarla. No solo resistió, sino que fue renovado. La vindicación y restauración de Job. Después de este encuentro con Dios, Job es vindicado. El Señor reprende a los amigos que lo habían acusado injustamente. Dios instruye a los amigos a ofrecer sacrificios, y le pide a Job que ore por ellos. ¡Qué ejemplo tan poderoso de perdón y restauración! Job, el que había sido herido por sus amigos, ahora ora por ellos, y Dios escucha su oración. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42, 10. Dios no solo restaura a Job, sino que lo bendice aún más abundantemente que antes. Le devuelve sus bienes, le da una nueva familia, lo llena de vida y de años. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió Job 140 años. Job 42, 12-16. No es casualidad que Dios termine la historia de Job con una bendición multiplicada. Aunque la pérdida fue real, el dolor profundo, y la prueba larga, el final muestra la misericordia y fidelidad del Señor. Como dice Santiago 5 y 11. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Enseñanzas para nuestra vida. La historia de Job no es solo una narración del pasado, es una palabra viva para nuestro presente. A través de ella aprendemos varias verdades esenciales. 1. Dios es soberano, nada escapa de su control. Incluso cuando no entendemos, podemos confiar en que Él tiene un propósito más alto. 2. La fe genuina resiste la prueba. La fe no es una garantía de que no sufriremos, sino la fortaleza que nos sostiene en medio del sufrimiento. 3. El sufrimiento no siempre es castigo. Job fue justo, y aún así sufrió. Esto nos enseña que el dolor puede formar parte del proceso divino para madurar, purificar y glorificar nuestras vidas. 4. Dios se revela en medio del dolor. A través de la prueba, Job conoció a Dios de una manera más profunda. El quebranto puede ser el umbral para una comunión más íntima con el Creador. 5. La paciencia tiene recompensa. Job fue restaurado. Dios no es injusto para olvidar nuestra perseverancia. Como dice Hebreos 10 y 36. 6. La intercesión tiene poder.
cuando Job oró por sus amigos, fue bendecido. Aun cuando somos heridos, el perdón y la intercesión abren la puerta a la restauración. Job es más que un personaje bíblico. Es un símbolo de la perseverancia, un ejemplo de fidelidad en medio del fuego, y un testimonio de que la paciencia tiene su fruto. En un mundo donde muchas veces buscamos explicaciones rápidas, Job nos enseña a confiar, incluso cuando no entendemos. Nos invita a mantenernos firmes, a adorar aún con lágrimas, y a creer que el Dios que permite la prueba, también es el Dios que trae la restauración. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda que tu historia no ha terminado. El mismo Dios que sostuvo a Job te sostiene a ti. Y en Cristo, tenemos esperanza aún más grande, porque Él mismo fue. Así como Job, puedes decir con fe. ¡Qué lección tan profunda! Cuando las cosas se desmoronan, cuando lo que más amamos se pierde, cuando el dolor golpea sin avisar, ¿cuál es nuestra respuesta? Job nos enseña que aún en medio de la aflicción, se puede adorar. Él no entendía lo que estaba sucediendo, pero aún así, bendijo el nombre del Señor. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte, comentar y compartirlo. Eres parte de un propósito eterno. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo encuentro. Que Jesús sea tu guía en cada paso.